Siervo fiel es aquel de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Siervo fiel es don Rafael Romo Muñoz, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos a este programa donde aprenderemos de nuestra fe, resolveremos dudas de moral y otros temas de interés. Bienvenidos al programa Siervo Fiel con el arzobispo emérito de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz. Comenzamos. Bienvenidos a este programa Siervo Fiel, muchas gracias por estarnos acompañando. Son las 8:04, estamos en vivo, así que si usted quiere comunicarse puede hacerlo al 608-3652. Hoy día 1 de febrero estamos cumpliendo 8 años transmitiendo para esta Arquidiócesis de Tijuana, para nuestros municipios también en California, en Estados Unidos, y siempre agradecidos por la oportunidad que nos dan de permitirnos entrar hasta sus hogares, de acompañarlos de sus lugares de trabajo hasta sus hogares, en fin, donde quiera que nos escuchan, sabemos, en hospitales, nos escuchan también en algunas fábricas, algunos vigilantes nocturnos nos han hablado y nos han dicho que les gusta la programación. Muchas gracias, han sido 8 años de mucho esfuerzo, un caminar en algunas ocasiones difícil. Sin embargo, pues Dios, que es siempre providente, nos mantiene al aire hasta este momento. Muchas gracias. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Saludo a todos ustedes que el día de hoy nos sintonizan en este programa Siervo Fiel, cuyo titular es don Rafael Romo Muñoz, arzobispo emérito de Tijuana, al cual saludamos también en esta noche de festejo. 8 años, señor. Felicidades también a usted por ser parte de nuestros colaboradores y además quien nos abrió e inspiró también este proyecto. Muchísimas gracias, Lulú. Pues sí, gracias a Dios, es todo este tiempo que hemos estado ya al aire. Siempre me ha llamado la atención la cuestión de las comunicaciones. No soy ningún experto, sino sencillamente me ilusiona el que a través de estos medios de comunicación se puede estar también difundiendo la palabra de Dios, evangelizando a través de los medios. Así es, muchas gracias, señor. Y bueno, tenemos al servicio de ustedes tanto la radio como el internet en tjcatólico.com. Y bueno, dando inicio así de esta manera el programa Siervo Fiel, vámonos con el tema del día de hoy. Adelante, Ramón, con la cortinilla del día de hoy. Este es el tema del día con el arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz, Siervo Fiel. Bien, vamos pues a continuar con esta temática que es estar analizando y profundizando en nuestra fe a través de nuestro catecismo. Pero antes pues quisiera comunicar al aire esta noticia que no deja de dolernos. El padre Ponchito, el Alfonso López, así querido y reconocido por todos nosotros como padre Ponchito, pues después de estos ya poco más de 2 años de sufrimiento, pues el Señor lo llamó hoy al reino de los cielos. Esta tarde nos han comunicado que el padre Ponchito pasó de esta vida a la vida eterna, a gozar eternamente de Dios, que Él le premie todos los esfuerzos que hizo, todo su empeño por ser un auténtico ministro del Evangelio y ser portador de la imagen de Jesús. Que descanse en paz, que el Señor lo tenga entre sus santos y escogidos. Vamos a concluir esta partecita previa de la primera parte, que es el credo. Hemos estado viendo en estos momentos hasta ahora lo que es la acción de Dios al comunicársenos, cómo se nos comunica Dios a través de la Sagrada Escritura, y que es su palabra revelada, es la revelación superior, sobrenatural, que solamente puede venir de Dios. Y vamos a ver escuetamente qué espera Dios de nosotros como respuesta del hombre. En un capítulo breve,
en el número 25 nos dice el documento: ¿cómo responde el hombre a Dios que se le comunica revelándosele? El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger en verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma. Es decir, Dios espera de nosotros una respuesta de obediencia, de fe. Hemos descubierto a través de los párrafos anteriores cómo Dios crea al ser humano hecho a imagen y semejanza suya. Entonces, de alguna manera, como consecuencia, decimos que si para ser imagen y semejanza de Dios es necesario que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo por ver con claridad quién es Dios, de quién soy yo imagen. ¿Cómo es que yo voy a ser imagen de Dios si es que no conozco a Dios? El número 26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe? Dice el texto: son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba, obtuvo la fe en Dios, según capítulo 4 de la carta a los Romanos, versículo 3, y siempre obedeció a su llamado. Por eso se convirtió en padre de todos los creyentes. Y el otro modelo es la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Fiat mihi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra, es la respuesta de María en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Son estos dos modelos, pues, Abraham y María. A mí me llama la atención, lo he comentado mucho en estos días, porque tenemos en la misa la lectura de la carta a los Hebreos como primer lectura, y en ella, sobre todo en el capítulo 11, se nos presenta las figuras de la fe, el camino de la fe. Continuaremos en el siguiente momento. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, 608-3652, teléfono en cabina, estamos en vivo, son las 8:11, regresamos. Siervo fiel, don Rafael Romo Muñoz regresa después de esta breve pausa. No le cambies, no le cambies. Un obispo emérito es aquel que, retirado de un cargo, goza de buenos frutos por sus buenos servicios. Don Rafael Romo Muñoz está de regreso en Siervo Fiel. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, 8:14, estamos en vivo. Comuníquese, haga su pregunta, y también el día de hoy, cumpliendo 8 años, puede hacer una llamada felicitando esta programación y también pues invitándole a que ore por nosotros, que es lo que de verdad nos beneficia mucho. Y también, si tiene usted la posibilidad de hacer un generoso donativo, nosotros estaremos dándole a través de los spots de publicidad algunos números de cuenta para que también se sume a la gente que apoya este proyecto de radio. Y bueno, empezando el segundo segmento, continuamos con don Rafael Romo Muñoz y explicándonos parte del catecismo. Adelante. Sí. Bien, decía que la primera muestra o primer testimonio de nuestra fe es Abraham. Yo he comentado que realmente me parece asombroso cómo hace 4,000 años, pues Abraham se reporta de hace 4,000 años. Es un hombre disponible, completamente disponible, abierto a la fe, abierto completamente, a tal grado que de hace 4,000 años, y nosotros vemos ahora tantas carencias de fe, en donde definitivamente se prescinde de Dios, y pudiera decirse hace 4,000 años
todo tan rudimentario, y sin embargo, qué respuesta de fe la de Abraham. Una docilidad completa a Dios. Esta es la obediencia y la fe, docilidad completa a Dios. Cuando casi 2000 años después, 1800 años después, viene María, es el segundo modelo de fe, encontramos en ella algo también extraordinario. ¿Por qué fue escogida María para ser Madre de Dios? Porque una docilidad inmensa a Dios, obediencia a Dios, comunión con Dios, dejar que la vida de veras se vaya desarrollando según los designios de Dios. Por eso cuando María recibe el anuncio y que ella pone de que Dios la escoge para ser madre del Hijo de Dios, y que ella pone sus dificultades y el ángel se las resuelve, le hace entender que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo, que por eso lo que de ella nazca será llamado Hijo de Dios. María dice: hágase en mí según tu palabra. Y de inmediato va a visitar a su prima Isabel, porque fue uno de los argumentos que usó el ángel, diciéndole: mira cómo tu prima Isabel, mujer estéril, anciana, y ya va en el 6º mes de embarazo. Y entonces María se deja ir a saludarla. Y en el encuentro que tienen las dos primas, cada quien tiene ya en su vientre el germen del propio hijo. Isabel ya un hijo gestándose con 6 meses de gestación, y María una jovencita con apenas los comienzos de la gestación, pero ahí está ya la persona del Hijo de Dios, como está también en el vientre de Isabel la persona de su hijo, que es Juan Bautista. Y él le dice Isabel a María: dichosa tú que has creído, porque por tu fe se cumplirá todo lo que se te ha dicho. Y eso es, así es. Ayer escuchábamos en las lecturas de la misa, en el Evangelio, como cuando Jesús está pues evangelizando, llega un enviado a pedirle a Jesús que si le puede ir a sanar a la hija de Jairo, que está muy enferma, ya casi agonizando. Es Jairo mismo al que se acerca, es uno de los principales de la sinagoga, y entonces Jesús le dice: vamos. Pero él se acerca con fe diciéndole: ven, toca a mi hija porque está agonizando ya, tócala. Cuando Jesús llega hasta la casa, hay un alborozo ahí, que ya murió, que ya para qué lo molestas. Y entonces Jesús le vuelve a insistir a Jairo: ten fe. Y entra y le cura a la hija. Pero en el transcurso aparece una mujer también, la hemorroísa, mujer mayor, que se nos relata en el Evangelio que prácticamente había gastado todos sus saberes en tratar de recuperar la salud y que no había podido, pero que ella estaba segura al ver a Jesús que si pudiera siquiera tocarle el manto quedaría curada, y así lo hizo. Y Jesús detiene al grupo que lo va llevando, acompañándolo para ir a la casa de Jairo, y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos se ríen, le dice: ¿cómo que quién te tocó? Te venimos aventando y dices: ¿quién me tocó? Y Jesús les dice: es que sentí que alguien tocó mis vestiduras, ni siquiera a mí, ¿verdad? Mis vestiduras. Y cuando la mujer aquella, la hemorroísa, se le presenta y se postra, le dice: hija, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Es este sentido pues de la obediencia y el abandono en Dios, pero siempre con ese sentido de la obediencia. Yo creo en el Señor. El número 27 nos dice: en la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? En la práctica, el texto nos dice: creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él,
y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas. O sea, Dios es Dios, como les comenté hace unos días en aquel catecismo de Ripalda de hace 100 años, aquí que decía, Dios no puede ni engañarse ni engañarnos. Es Dios. En Él no puede haber nada de contradicción. En Dios no puede haber pecado, por eso no puede engañarnos, porque sería pues un malvado, ni engañarse, es decir, Él lo sabe todo, lo es todo en absoluto. Por eso abandonarse completamente en Dios. Dios es la verdad absoluta. Significa, por lo tanto, creer en un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el número 28, ¿cuáles son las características de la fe? El texto dice, la fe es don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente. Es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta, porque se fundamenta sobre la palabra de Dios. Actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento, gracias particularmente a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo. Las características de la fe es un don de Dios. Hay aquellas virtudes que llamamos sobrenaturales: la fe, la esperanza y el amor. De ellas nos habla San Pablo escuetamente, sobre todo de la fe y el amor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en aquella porción que llamamos el himno al amor, donde el Señor nos dice que la fe es fundamental. Sin la fe no podemos nada, pero la fe no es lo más importante. No es lo más importante. Fe, esperanza y amor. Nos dice el apóstol, la más grande es el amor, porque la fe y la esperanza desaparecen en cuanto nosotros tenemos lo que es el objeto de la fe, ¿no? O sea, una vez que yo obtengo aquello que estoy buscando, ya no lo busco más, ya lo tengo. Entonces, si la fe tiene como objetivo encontrar a Dios, quien lo ha encontrado ya no tiene fe, ya el objeto de la fe ya es posesión suya, ahí entra el amor. Y dígase lo mismo de la esperanza. En cambio, el amor, nos dice el apóstol, el amor es el poderse encontrar a Dios cara a cara, verlo a Él, conocerlo como Él nos conoce. Por eso la fe pasará, la esperanza pasará, el amor no pasará. El amor se queda con nosotros. Pero todo el comienzo está en la fe. Sin la fe no se pueden tener los siguientes pasos. Como se dice en la cuestión de la metodología, quien quiere dar el segundo y el tercer paso sin dar el primero se va a caer. Y ya nos ha tocado a todos la experiencia. Yo lo digo por mí mismo. Cuando he dado un paso sin tener todo el cuidado, me he caído, y vaya de qué manera, ¿eh? Porque no tuve toda la atención adecuada. La fe es el primer paso. Debemos encontrarnos con Dios, nuestro corazón abierto a encontrarnos con Dios, saber que Él se nos está manifestando de mil maneras y porque Él lo quiere. Es un don gratuito suyo y por lo tanto debe haber también una respuesta generosa de parte nuestra. Y al mismo tiempo la certeza de que Dios es la verdad absoluta. Es decir, Dios no puede engañarse ni engañarnos. Y por lo tanto allí, en esa certeza de Dios que brota de la fe, es como nosotros podemos tener este acercamiento y esta comunión íntima con el Señor Jesús.
prácticamente concluimos esto con el siguiente número 29. ¿Por qué afirmamos que no hay contradicción entre la fe y la ciencia? Es muy importante. Aunque la fe supera a la razón, no puede nunca haber contradicción entre la fe y la ciencia, ya que ambas tienen su origen en Dios. Es Dios mismo quien da al hombre tanto la luz de la razón como la fe. Esto es una verdad increíble. Ya se nos acabó el tiempo del segundo segmento y pues con el favor de Dios en el próximo miércoles podremos abundar más en esto que es importantísimo. Vamos a hacer una siguiente pausa, quédense con nosotros, estamos en vivo, 8:26. Haga sus preguntas, sus comentarios al 608-3652. En los siguientes 2 bloques, don Rafael contestará sus preguntas. Hacemos la pausa. Siervo fiel, don Rafael Romo Muñoz regresa después de esta breve pausa. No le cambies, no le cambies. Un obispo emérito es aquel que, retirado de un cargo, goza de buenos frutos por sus buenos servicios. Don Rafael Romo Muñoz está de regreso en Siervo Fiel. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Siervo Fiel. Don Rafael Romo Muñoz ya está listo para contestar sus preguntas, son las 8:30. Comuníquese 608-3652, aún hay tiempo. Y vámonos pues con la cortinilla para las preguntas a don Rafael. Haz tu pregunta a don Rafael Romo Muñoz. Comunícate al 608-3652. Resuelve tus dudas de fe, de moral, entre otras. Llama ahora. Don Rafael contesta tu pregunta. Muy bien, y tenemos preguntas que nos han llegado. Francisca Molina se comunicó con nosotros del Altiplano. Ella saluda a don Rafael, al señor arzobispo, y pregunta que si puede dar una explicación de qué es la mirra, y pues le agradecerá mucho. Que Dios le bendiga, dice ella. Sí, cómo no, Francisca. Mira, son de alguna manera es uno de los signos con que los Reyes Magos saludaron a Jesús. Se nos dice que al encuentro con Jesús le ofrecieron sus dones, sus regalos, oro, incienso y mirra. El oro es para, de alguna manera, la realeza, ¿verdad? El que tiene el poder en sus manos, el que realmente es el que conduce las cosas. Entonces, reconocer en este niño que es el rey de Israel, y naturalmente con este sentido ya sobrepasando lo natural, sobrenatural es el reino de los cielos. Oro, incienso, diciendo, pues no nada más eres el rey, eres Dios. A Dios se le inciensa. El incienso es aquel signo que quemándolo sube y es aromático, y se hace así tratando de que nuestras oraciones suban como el incienso sube hacia arriba, hacia el cielo, ¿no? Y la mirra es la condición humana. Él puede tener todos los significados de lo que queramos, como situaciones del tiempo, lo que pueda ser. Ponle, estoy imaginándome por ejemplo, instrumentos y objetos de belleza de la mujer, las cremas, los vestidos, etcétera, lo que significa lo humano, lo temporal, ¿no? Puede ser inclusive también algo de presentación de alimentos también, que es lo humano, ¿no? Es decir, lo que nos hace a nosotros encontrarnos en el tiempo, que por lo tanto en el tiempo nos resolvemos. Nosotros nos resolvemos en el tiempo. El mismo salmista dice, ¿cuántos años puede vivir? 60, 70, 80 años, si bien le va. Ya desde entonces decía eso, ¿verdad? Ese es el sentido de la mirra, lo que es
plenamente humano. Pon tú lo que quieras que haya sido el símbolo como de lo humano. Entonces, oro por la realeza, incienso por la divinidad y mirra por lo humano. Muy bien. Lola Lira se comunicó con nosotros, señor. Saludos y bendiciones a don Rafael. A Lulú también, muchas gracias. Y también le agradece las explicaciones de los temas que comparte con nosotros. Sí, muchísimas gracias, Lolita. Pues hay que aprender, todos aprendemos, todos. No podemos quedarnos a medias, sino ir siempre descubriendo. La palabra de Dios nos da tantas luces para ir ampliando cada vez más nuestro sentido de fe. Por eso, pues, qué bueno que lees, que escuchas, que comentas. Gracias, Lolita. Gracias. Francisco también se comunicó con nosotros. Hace una pregunta, espero poder explicarla correctamente. Él dice que una vez entró a una iglesia y la sacristana estaba consagrando, y que si esto en el nuevo mandato, es decir, con el nuevo arzobispo, va también a volver, que si es parte del nuevo mandato. Algo así. Bueno, Francisco, yo diría, para empezar, que eso no puede ser de ninguna manera. Ojalá y que no sea así, pero puede ser un abuso, es decir, de alguien que está tomándose algunas atribuciones que no le corresponden, o también teniendo ciertas prácticas que van más allá de lo que le corresponde y de lo que realmente es. Por ejemplo, en algún tiempo se dieron estos detalles que son, pues, no quisiera ofender a nadie, ¿verdad? Pero que son en cierto sentido abusos, perdón, no quiero ofender a nadie, repito, pero cuando los laicos hacen unciones con aceites, como queriendo darles el sentido de los santos óleos, pues es un equívoco, porque eso no puede ser. Las unciones le corresponden exclusivamente a los ministros ordenados. Es decir, el diácono puede ser casado, pero es diácono, ordenado diácono, o el diácono que está en camino al sacerdocio, y no se diga el sacerdote y el obispo y el papa, ¿verdad? Porque somos ministros ordenados, tenemos la ordenación sacramental, como que todo aquel, por más laico comprometido que sea y que sepa muchísimo, pues eso no lo, de ninguna manera lo autoriza para lo otro, ¿verdad? Entonces la consagración es exclusiva del presbítero, ni el diácono puede inclusive consagrar, ahí sí es del presbítero. El diácono no es presbítero, es sacerdote en primer grado, pero no presbítero. El presbítero sí es sacerdote en segundo grado. Entonces, del sacerdote para arriba corresponde el derecho de consagrar. De otra manera, no. Y no se pueden hacer ficciones, porque eso es tremendo. Muy bien, continuamos con más preguntas. Esta es de Marcela Tenorio. Ella pregunta si sabe usted ya dónde se va a velar al padre Ponchito. No, fíjate, yo he tenido hasta ahorita también, yo anduve ocupado todo el día y no me di cuenta. Inclusive en el mismo momento del fallecimiento del padre me informé por las noticias que nos enviamos nosotros mismos, pero todavía no tengo ningún detalle. Lo normal es que yo creo que por este rato lo tengan en la funeraria preparándolo, y que lo entreguen hasta mañana, y que mañana desde temprano, supongo, no quiero decir que así sea, se puede estar velando en el seminario, allá en el centro, donde hemos velado a los sacerdotes, acompañándoles en funeral, ¿no? Hasta que es el momento de la despedida en la Santa Misa de funeral, que no sé tampoco si es mañana mismo ni a qué horas. Muy bien, también Patricia Corona pregunta, ¿por qué se viste
A ver, ¿por qué viste la gente más bien? ¿Por qué viste la gente al niño Dios de algunos santos, o a veces visten al niño Dios de artistas o de deportistas? Esto no es una grosería para el niño hacerlo el 2 de febrero, dice ella. Mira, hay cosas que no son en sí ni negativas ni positivas, son, como se nos dice dentro de nuestro análisis de doctrina, son indiferentes, o sea, no es de ninguna manera una desorden, ni mucho menos, no. Que él no sea tampoco tan digno, puede ser, pero no hay esa intención. No podemos frenar del todo ese sentido simple y sencillo de nuestra gente que quiere expresar su fe de alguna manera, ¿no? Y por eso pues visten al niño Dios de futbolista, o lo visten de no sé cuántas cosas, ¿no? Son actitudes netamente de una religiosidad popular, que así la llamamos, religiosidad popular, que no debemos de ninguna manera sofocarla, pero sí, desde luego, orientarla, ¿verdad? Claro que es mejor que no hagan eso, es mejor que no, pero bueno, no vamos a sofocar un impulso, así que algo puede de ser signo de fe, ¿verdad? Muy bien, también tengo una llamada de Arturo Carrillo. Él pregunta, ¿puede la iglesia agregar dogmas a los que ya están establecidos? Gracias y que Dios le bendiga. Sí, Arturo, por supuesto. Los dogmas son expresiones, pues, ya fórmulas elaboradas por la iglesia para reforzar ciertas verdades, pero no es el revelar nuevas verdades, sino revestir de una formulación una verdad que no nos ha quedado tan clara, pero que hay una situación de la iglesia que es también el consenso. Nos dice la tradición, el consenso de los fieles, sensus fidelium, es decir, de alguna manera en lo que también nuestros fieles coinciden, y que la iglesia los revise, le elabora, y puede llegar esto a concluirse en nuevos dogmas, por supuesto que sí. Muy bien, pues vamos a hacer la pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía más llamadas, y si usted quiere agregar también su pregunta, hágalo al 608-3652, hacemos una pausa y estamos de regreso. Siervo fiel, don Rafael Romo Muñoz regresa después de esta breve pausa. No le cambies, no le cambies. Un obispo emérito es aquel que, retirado de un cargo, goza de buenos frutos por sus buenos servicios. Don Rafael Romo Muñoz está de regreso en Siervo Fiel. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Tenemos en vivo, le recuerdo, son las 8:44 y puede usted comunicarse al 608-3652. Estamos listos para recibir sus llamadas. Tenemos aquí otra llamadita, esta es de Martín Ochoa Sierra. Martín pregunta lo siguiente: ¿por qué cuando dicen que hay que llevar los niños a bendecir, llevan imágenes de cerámica en lugar de a los niños de la parroquia? O sea, ¿cómo se deben de bendecir los niños? ¿Las imágenes de los niños Dios o los niños? No entendí. Sí, bueno, Martín, en este tiempo bueno, que ya pasó, el tiempo de Navidad, aquí hay un detalle que se vincula a la pregunta anterior. La iglesia termina dentro de su forma estructurada y sistemática, termina con el día del bautismo del Señor, concluye el periodo de Navidad y comienza el tiempo ordinario. Pero la religiosidad popular lo extiende hasta mañana.
Mañana, el día de la Candelaria, se hace el levantamiento del niño y otra vez se vuelve a festejar de mil maneras, y es el levantamiento del niño. Esa es religiosidad popular. En cambio, lo que la Iglesia establece es que son 2 semanas completitas de tiempo de Navidad. Y ya una vez pasando el 6 de enero, el día en que corresponde a la celebración del bautismo del Señor, ese día concluye el tiempo de Navidad. El siguiente domingo al 6 de enero, o el mismo domingo 6 de enero, no 6 de enero, sino el mismo domingo posterior al 6 de enero, y si allí, como esta vez, si allí se celebra la Epifanía, los Santos Reyes, al día siguiente es el bautismo, ¿no? Así es. Entonces, por eso la cuestión de llevar los niños Dios, pues son sencillamente por nuestra piedad popular, otra vez, nuestra devoción, que queremos que nuestras imágenes estén bendecidas, ¿verdad? Y lo hacemos esto aun cuando ya sean imágenes bendecidas, porque lo que es las reuniones familiares es llevar al templo los 2, 3 o 4 niños Dios que se tienen en la familia, porque se reúne toda la familia y por lo tanto llevan los niños de las 3 o 4 familias hermanas, ¿no? De la hermana y de la otra hermana y del hermano, y cada quien tiene su niñito y se juntan todos y ahí están los 4 niños en el nacimiento, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra llamada acerca del día de mañana. Claudia Sánchez se comunica con nosotros. Pregunta, ¿qué se celebra pues el día 2 de febrero? ¿A la Virgen de la Candelaria o al Niño Jesús? Gracias por su respuesta. Claudia. Sí, Claudia. Bueno, eso es la celebración en sí de una nueva manifestación del Hijo de Dios. Es el signo de los 40 días desde el nacimiento hasta lo que se llama la liberación de la mujer, según el Antiguo Testamento, ¿no? Que a los 40 días de haber dado a luz, la mujer debe presentar en el templo un signo de purificación. Ese es el sentido de la Candelaria en sí, ¿verdad? La purificación, pero la manifestación es del Hijo de Dios. Entonces, de hecho, aquí en este sentido la Iglesia misma le añade un detalle importante, porque pide que sea el día particularmente designado por la Iglesia en beneficio de la vida consagrada. El 2 de febrero. El 2 de febrero. Sí. Es el Día Mundial de la Vida Consagrada. El Santo Padre se reúne con todos los jefes de las grandes congregaciones religiosas católicas, dígase jesuitas, dominicos, franciscanos, misioneros del Espíritu Santo, salesianos, etcétera, con los grandes de esas congregaciones que son fuertes y numerosas, y en el campo femenino igualmente, ¿verdad? Y entonces los jefes, lo que se llaman los superiores generales de estas comunidades, se presentan ante el Papa y le rinden obediencia y le entregan una candela, Día de las Candelarias, las candelas. Le entregan una candela al Papa como signo de obediencia. Es como, de alguna manera, como cuando se dice de uno, llévale una vela a nuestro Señor, enciéndela y déjasela ahí y dile, aquí estoy yo, Señor. Yo voy a trabajar, pero aquí me quedo en esta vela. Viene siendo así también que las congregaciones religiosas le brindan obediencia al Papa, porque el Papa es el jefe universal de la Iglesia Católica. Entonces no tiene nada que ver en sí con Nuestra Señora de San Juan de los Lagos ni nada de eso. Es el día en que la tradición hace que se celebre a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos,
¿verdad? Pero de suyo es la purificación de la Virgen y al mismo tiempo el reconocimiento definitivamente de Jesús como Dios y Salvador. Muy bien, se comunicó también José Naranjo, dice que Monseñor Vicente García de la ciudad de Obregón, Sonora, le dice que mañana es su 60 aniversario. Muchos saludos y sabe que está en su oración. Saludos también a todo el equipo de Koinonia Radio. Sí, muchísimas gracias por recordárnoslo. Somos grandes amigos. Él es el obispo emérito de Obregón, don Vicente García. Lo curioso es verdad que a él le sucedió Monseñor Mancilla. A Monseñor Mancilla ya lo cambiaron de Obregón desde hace años. Y ahora está don Felipe Padilla, o sea, ya van 2 obispos después de don Vicente, y ya ahí está don Vicente. Oh, mire, qué bien. Pues oraremos por usted también por su supuesto. 60 aniversario. Tenemos otra llamadita, Yolanda Rivas, saludos a don Rafael, que Dios le bendiga, y oramos por usted, y es un gusto siempre escucharlo. Muchas gracias, Yolanda. Igualmente, la oración es algo tan importante y tan fuerte para nosotros, de veras, que nos une en la comunión de la fe. Aquí tenemos otra llamadita, es del señor Omar Hernández. Él pregunta si sigue vigente en todo sacerdote dar la absolución del pecado del aborto. Gracias y que Dios le bendiga. Bueno, pues es una determinación del Papa, y como ya lo dijimos que el Papa es el jefe máximo de la Iglesia Católica, entonces las decisiones que él toma y que las hace de reconocimiento de toda la Iglesia, pues ahí están. Y él ha ampliado esto, de modo que es totalmente válido, sí lo es. Esta es otra llamadita. La señora Celia Juárez ya es nos recuerda todavía la Rosca de Reyes, porque dice que mañana se celebrará a quienes tomaron al niño Dios de la Rosca de Reyes, y pregunta si la Rosca de Reyes, usted sabe si es una tradición mexicana o la hemos adoptado de algún otro lugar. Sí, es adoptado de otro lugar, no sabría decir exactamente cómo, pero es el sentido de la humanidad, la universalidad de la humanidad y de la salvación. Y nada más que ahí viene ya otra vez cómo se van desvirtuando las cosas dentro de lo que es popular, ¿verdad? Cuando lo popular no es adecuadamente conducido por la Iglesia, se puede desbordar, porque ya una rosca a la que ya no le incluyen un solo niño, sino que le incluyen 2, 3, 4, 5, y luego ya no le llaman niño, le llaman monito, pues no, eso ya pierde mucho de su sentido, ¿verdad? Así es. Pues nosotros nos despedimos, es tiempo de dejar esta hora ya de Siervo Fiel. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Dejo estos 20 segundos para que se despida don Rafael y también recibir su bendición esta noche. Sí, como yo quisiera, tomando como referencia a la muerte del Padre Ponchito, que oremos por los sacerdotes, que su muerte sea una semilla de muchas y abundantes vocaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias por habernos acompañado en el programa Siervo Fiel, a cargo de don Rafael Romo Muñoz, arzobispo emérito de Tijuana. Esperamos contar contigo en la siguiente emisión. Mientras tanto, continúa con Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Levantando la voz para evangelizar.